Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo estos pantaloncitos con zapatitos, miren ahí está, para un bebé de 0 a 3 meses. Es parte de este ajuar que ya les mostré cómo hacer el suétercito, solo falta hacer la capotita, así es que estén pendientes. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el enlace de este suétercito. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando esta marca, se llama Lion Brand Baby Soft. Este es un hilo para bebé número 3. Estoy usando este color limonada. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link de donde pueden comprar ese hilo. Pues bueno, aquí para empezar tengo 12 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, esta que está aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahí. Un punto alto en la siguiente cadena. Asegúrense de hacer estos puntos altos nada más metiendo el gancho aquí en una de las barritas del punto, ya que cuando regresemos vamos a hacer puntos al otro lado de la cadena. Ahí está. Otra vez más un punto alto y así voy a continuar en cada una de estas cadenas hasta llegar a la última. Así es que nos vemos aquí. Aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer en esta última cadena. Estoy aquí al final de esta primera vuelta y me hace falta trabajar esta última cadena. Aquí tengo un total de 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más las cadenas que tenemos aquí al inicio. Ahora, en esta última cadena que está aquí, en esta cadena vamos a hacer 7 puntos altos en ese mismo punto. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se preocupen, este punto aquí se está abriendo. No pasa nada, nada más lo vamos a jalar aquí para que se cierre. Miren, ahí está. Ahora, terminamos de hacer los 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Ahora vamos a continuar a este lado de la cadena haciendo estos 9 puntos altos. Así es que empezando aquí, en este punto aquí, miren que sigue. Ahí vamos a hacer el primer punto alto de este lado y así voy a continuar hasta tener 9 puntos altos. Nos vemos más o menos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estos 9 puntos altos a este lado, así es que ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí a este lado. Vamos a hacer 7 puntos altos y para hacer eso vamos a pinchar aquí la primera cadena de las dos que dejamos al inicio. Ahí miren, vamos a pinchar esa cadena. Y ahí vamos a hacer 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto, ahí miren, y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está, y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, en esta primera vuelta tenemos 32 puntos. Tenemos 9 más 9 más 7 más 7. Es un total de 32 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Y en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, aquí vamos a trabajar estos 9 puntos altos. Ahí está, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 9 puntos altos, las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en estos 7 puntos que siguen, vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de ellos. Empezando en este que sigue, voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. En el que sigue, 3
y 4. En el que sigue 5 y 6. En el que sigue 7 y 8. En el que sigue 9 y 10. En el que sigue 11 y 12. Y en el que sigue, que es el último, 13 y 14. Ahí está, trabajamos 14 puntos aquí en estos 7 puntos altos. Ahora aquí vamos a continuar y vamos a trabajar estos 9 puntos, así es que continúen así. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 9 puntos altos, ahora tenemos 7 puntos altos para terminar esta segunda vuelta. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos. Empezando aquí en este, llevo 1, 2, en el siguiente, 3, 4, en el siguiente, 5, 6, en el siguiente, 7 y 8, en el siguiente, 9, 10, en el siguiente, 11, 12, en el siguiente, 13 y 14. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta segunda vuelta. Tenemos 9 más 9 más 14 más 14, son 46 puntos para esta vuelta número 2. Ahora, ya que hemos terminado esta segunda vuelta, lo que vamos a hacer aquí es, yo voy a cortar el hilo porque vamos a iniciar aquí en el mero centro de la parte de atrás del zapatito. Así es que aquí voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Recuerden que tenemos un total de 46 puntos altos. Ahora aquí vamos a determinar cuál es el centro, al modo de que tengamos los mismos puntos a este lado que a este lado. Así es que aquí puse un marcador y tengo 23 puntos a este lado más 23 son 46 puntos, así es que asegúrense de hacer lo mismo. Ahora nos vamos a ir aquí encima de este punto, miren ahí, voy a meter este gancho y voy a jalar una lazada aquí con el mismo color y voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto de aquí en adelante. Luego en el siguiente punto que sigue voy a hacer un punto alto y así voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 46 puntos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. En este mismo punto donde hicimos el punto deslizado voy a hacer el primer punto alto. Ahora aquí en estos siguientes 2 puntos vamos a trabajar un punto de reducción, así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro y ahí está nuestro punto de reducción. Ahora vamos a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Cuando lleguemos aquí al final vamos a hacer otro punto de reducción, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la segunda vuelta, me hace falta trabajar estos 3 puntos. Ahora en estos 2 puntos que siguen vamos a trabajar un punto de reducción, así que cargamos el gancho, quitamos 2 lazadas, cargamos el gancho, encima del siguiente punto quitamos 2 lazadas, 3 lazadas, cerramos y aquí está el punto de reducción. Y encima de este último punto voy a hacer un punto alto. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta vuelta número 2 con un total de 44 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta
he puesto dos marcadores aquí. Desde aquí del inicio hasta el marcador tengo 14 puntos. Entre este marcador y este marcador, esta parte del frente, tengo 16 puntos. Y de nuevo entre este marcador y aquí al final son 14. Así es que tenemos 14, 14 más 16 son 44 puntos. Ahora para la tercera vuelta van a ser 2 cadenas. Y encima de este punto aquí vamos a hacer el primer punto alto. Las 2 cadenas recuerden que nunca cuentan como ningún punto. Aquí vamos a trabajar estos 14 puntos, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 14 puntos. Ahora en estos 16 puntos que siguen vamos a hacer puntos de reducción. Vamos a cargar el gancho. Encima del punto que sigue quito 2 lazadas, cargo el gancho. Encima del punto que sigue quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de reducción. Otra vez más cargamos el gancho. Encima del punto que sigue quitamos 2 lazadas, cargamos. Encima del punto que sigue quitamos 2 lazadas, 3 lazadas, cerramos. Ahí está el segundo punto. Y así voy a continuar hasta tener un total de 8 puntos de reducción. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Aquí ya reducimos. Tenemos 8 puntos. Ahora aquí vamos a continuar y vamos a terminar de hacer estos 14 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 3. Terminé esta vuelta con un total de 36 puntos. Teníamos 14 más 8 son 36 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 12 puntos. Vamos a reducir aquí en la parte del frente y vamos a terminar con 12 puntos. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas. Encima de este primer punto hacemos un punto alto, encima del que sigue un punto alto y así voy a continuar hasta llegar aquí cuando tenga 12 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos, así es que aquí en estos, déjenme ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos que siguen vamos a hacer puntos de reducción. Así es que aquí vamos a cargar el gancho. Encima del punto que sigue meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo. Encima del siguiente punto quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora en estos puntos de reducción que tenemos aquí en el frente voy a hacer lo mismo. Meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo. Encima del siguiente quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Aquí voy a continuar de esta manera y voy a terminar con 6 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Tenemos 6 puntos de reducción. Miren. Ahora, aquí vamos a terminar con estos 12 puntos, así es que nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 4 y tengo un total de 30 puntos en esta vuelta. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto encima vamos a hacer un punto alto y un punto alto encima del siguiente punto. Ya aquí ya no vamos a hacer más reducciones ni nada, solamente vamos a hacer puntos altos por todo alrededor de esta vuelta número 5. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta vuelta número 5 con 30 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar por esta vuelta número 6 alternándome entre un punto alto en realce por frente y un punto alto en realce por detrás.
Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 6, terminé con un total de 30 puntos altos por todo alrededor. Ahora, de aquí en adelante vamos a comenzar a contar vueltas, así es que vamos a hacer 2 cadenas para la primera vuelta. Aquí en esta vuelta vamos a hacer puntos altos por todo alrededor. Así, miren. Aquí en esta parte vamos a comenzar ahora a hacer puntos altos en una vuelta y en la siguiente vuelta vamos a aumentar. Continúen así por esta vuelta haciendo puntos altos por todo alrededor y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo 30 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos la primera vuelta. Aquí voy a poner un marcador marcando la primera vuelta. Ahí está. Así es que en la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda vuelta vamos a hacer los aumentos. Así es que aquí encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora encima del punto que sigue voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está el primer aumento al inicio. Vamos a hacer lo mismo aquí al final. Así es que de aquí en adelante solamente vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos de la vuelta anterior hasta llegar aquí, miren. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer este aumento. Estoy aquí al final de esta vuelta número 2. Me hace falta trabajar estos últimos 2 puntos. Así que aquí en este punto que sigue voy a hacer el aumento. Voy a hacer 2 puntos altos. Y en el último punto vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahora en esta vuelta tenemos un total de 32 puntos, ya que hemos aumentado un punto al inicio y un punto al final. Ahora aquí para la tercera vuelta vamos a repetir la primera vuelta donde hacemos puntos altos por todo alrededor. Encima de este primer punto, aquí hice 2 cadenas y encima de este primer punto voy a hacer un punto alto encima del siguiente punto y así voy a continuar por todo alrededor. Estas son las 2 vueltas que vamos a repetir siempre. Ahí está. Continúen así por todo alrededor de esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la tercera vuelta. En esta vuelta hicimos puntos altos por todo alrededor. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Una cosa que me olvidé mencionar, en cada vuelta cuando hacemos las 2 cadenas, estas 2 cadenas nunca cuentan como un punto alto. Están ahí cuando terminamos cada vuelta, no quede un espacio ahí, que no quede un hueco. Ahora, aquí miren, en esta última vuelta que acabo de hacer, la vuelta número 3, tengo 32 puntos. Así es que me toca ahora para la cuarta vuelta repetir la vuelta donde hacemos los aumentos. Así es que vamos a hacer las 2 cadenas y encima de este primer punto voy a hacer el primer punto alto y en el segundo punto, que es este, voy a hacer el aumento. Aquí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Luego de aquí en adelante nada más voy a hacer un punto alto en cada uno de los puntos y voy a terminar aquí. En este penúltimo punto voy a hacer el aumento aquí al final. Voy a hacer 2 puntos altos, luego un punto alto. Me voy a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Y voy a terminar esta cuarta vuelta con un total de 34 puntos. Luego voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer la vuelta donde hacemos nada más los puntos altos y vamos a tener 34 puntos también. Y luego ya para la vuelta número 6 es donde van a hacer la vuelta de aumento. Ustedes van a repetir estas 2 vueltas hasta tener más o menos unas 12 vueltas o 42 puntos por todo alrededor. Así es que continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 12 cuando ya tengamos 42 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 12. En esta vuelta número 12 tengo 42 puntos. Aquí tengo un pantaloncito que ya les mostré cómo hacer. Y como pueden ver, me hace falta todavía continuar. Creo que son aproximadamente como 7 vueltas más, así es que ustedes van a continuar haciendo lo mismo donde hacemos una vuelta normal y en la siguiente vuelta hacemos el aumento. Así es que continúen por 7 vueltas más y nos vemos al final de la vuelta número 19 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 18, así es que en total hice 6 vueltas más y tenemos en total desde aquí hasta aquí 18 vueltas. Como pueden ver, ahí está, así es como se mira hasta ahora esta piernita aquí.
Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí para este otro lado. Así que ustedes van a hacer eso y yo también. Me está midiendo desde aquí, la primera fila que hicimos, hasta aquí la última, la vuelta número 18, me está midiendo 16 centímetros, que son aproximadamente 6.25 pulgadas. Ahí está. Y al final de la vuelta número 18 tengo 48 puntos. Ahora, vamos a hacer el otro lado y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el otro lado del pantaloncito y miren, ahí están las dos piezas. Este lado lo hice de igual manera, siguiendo las mismas indicaciones del primero que hicimos. Ahí está. Hicimos un total de 18 vueltas y me está midiendo, déjenme ver, son aproximadamente 23 centímetros y medio, más o menos 9.25 pulgadas. Ahora, en la última vuelta que hicimos, la vuelta número 18, tenemos 48 puntos. Así que aquí vamos a determinar el centro. Desde aquí hasta aquí, donde está el marcador, tengo 24 puntos. Lo mismo a este lado. Desde aquí hasta aquí son 24 puntos. Ahora, vamos a poner marcadores aquí, entre este marcador y este lado, al lado derecho. Entonces 24 dividido entre 2 son 12, así que ahí puse un marcador. Tengo 12 puntos aquí y 12 puntos aquí. Lo mismo aquí a este lado. Lo único que a este lado puse los marcadores al lado izquierdo. Miren, ahí está. También tengo 12 puntos y 12 puntos. Ahora, de aquí en adelante vamos a trabajar en estos puntos aquí, porque vamos a unir las piernitas así para continuar con el resto. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer yo es, vamos a unir aquí estos dos lados, y a este lado, que va a ser el lado izquierdo del pantaloncito, miren, está el marcador, voy a contar 1, 2, 3 puntos. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada, ahí, y voy a hacer una cadena. Y aquí voy a hacer un medio punto alto en este punto. Ahí, miren. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 más. Al modo de tener 6, ya que este que está aquí cuenta como el primero. Así que voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, miren. Estamos en el centro, así es que tenemos 3 puntos a este lado, 3 puntos a este lado. Ahora nos vamos a ir a este lado, asegurándonos de que vamos a agarrar aquí el tercer punto después del marcador. Y aquí 1, 2, 3, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora vamos a trabajar 6 puntos aquí. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, miren. Entonces está el marcador, tenemos 3 puntos a este lado y 3 puntos a este lado. Ahora nos vamos a ir aquí al inicio, encima del primer medio punto alto, ahí nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y le vamos a dar vuelta. Aquí vamos a unir estos dos lados con puntos deslizados. Así es que voy a meter el gancho aquí en estos puntos de encima y hago un punto deslizado. Si ustedes prefieren hacer un punto bajo, lo pueden hacer también. Creo que voy a hacer puntos bajos. En el siguiente, agarrando los dos puntos, uno de este lado y de este lado, hacemos el punto bajo. Ahí está. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por este punto ahí. Y ya estos dos lados están unidos, miren. Ahí está. Y los unimos en el mero centro, al modo de que va a tener espacio ahí. Y así es como nos ha quedado, miren. Ahí está. Ahora nos vamos a ir para la parte de atrás. Y aquí en el mero centro, ahí miren, voy a meter el gancho. Tengo un medio punto alto a este lado y un medio punto a este lado. Ahí en el punto del mero centro, ahí voy a meter el gancho
tengo esta lazada, la voy a jalar hacia el frente ahí y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora aquí está un medio punto alto, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto alto. Y ahora tenemos el punto aquí donde hicimos el medio punto alto. En este mismo huequito ahí voy a hacer un punto alto. Y ahora desde aquí nada más vamos a hacer puntos altos por todo alrededor de esta piernita hasta llegar a este lado. Esta es la piernita izquierda, así que continúen así. Nos vemos aquí, miren, para mostrarles cómo vamos a trabajar aquí esta parte. Ok, estoy aquí en el mero centro, miren, donde hemos terminado cada vuelta cuando estábamos haciendo las piernitas del pantalón. Aquí donde están las 2 cadenas voy a agregar un punto porque si no lo hago, miren, me va a quedar un hueco. Así que nada más les quiero decir de que vamos a agregar un punto ahí. Miren, ahí está el hueco. Así es que voy a agregar un punto aquí donde están estas cadenas. Ahí encima, se mira un huequito ahí, miren ahí. Voy a hacer un punto alto también ahí. Así es que les quería mostrar ahí esta parte para que ustedes también lo hagan. Y luego aquí voy a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor hasta llegar a este otro lado. Entonces nos vemos ahí. Ok, estoy aquí al frente del pantaloncito. Hasta aquí tengo un total de 46 puntos altos. He contado desde el primero que hicimos aquí donde iniciamos. Así es que ahora vamos a hacer, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos más. Así es que aquí vamos a hacer en este mismo punto donde está este medio punto alto, voy a hacer un punto alto. Está 47, donde está el medio punto alto, 48 en el centro, 49 y aquí donde está este otro medio punto alto, otro punto alto, 50. Entonces teníamos aquí, déjenme ver, teníamos 46, 46, 47, 48, 49, 50. Luego aquí donde está este mismo medio punto alto, ahí voy a hacer otro, 51, 52 y de aquí vamos a continuar haciendo puntos altos por todo alrededor. Ya ahora esta parte aquí ya está unida y ahí está, miren, así es como nos ha quedado. Ahí está. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. En total, por esta primera vuelta tengo un total de 96 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Asegúrense de que los mismos puntos que tenemos a este lado, los tenemos a este lado, más los 5 puntos que hacemos aquí en el centro, en la parte de atrás y en la parte del frente. Así es que tenemos un total de 96 puntos. También, como les mostré aquí que había agregado un punto extra, lo agregué también aquí a este lado. Pues bueno, ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora, de aquí en adelante, esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar puntos altos por todo alrededor hasta llegar a la cintura. Así es que aquí vamos a continuar haciendo puntos altos de igual manera como hicimos aquí en esta parte aquí donde nos uníamos aquí encima del primer punto alto, hacíamos 2 cadenas y luego continuar por todo alrededor. Siempre aquí cada vez que terminemos una vuelta vamos a tener 96 puntos altos. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer, pero continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14, así es que en total hice 14 vueltas y esta parte me está midiendo, déjenme ver, más o menos 5 pulgadas, que son aproximadamente 14 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a formar aquí la parte de la cintura. Aquí tengo 2 cadenas y este primer punto alto que está aquí lo voy a trabajar en realce por frente. El que sigue, enredarse por detrás, un punto alto, enredarse por frente, el siguiente, punto alto, enredarse por detrás,
punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás. Así voy a continuar para esta primera vuelta de esta parte de la cintura. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar vamos a meter el gancho aquí a un lado donde están las dos cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena. Aquí vamos a hacer medios puntos altos hoy, así es que vamos a cargar el gancho. Este primer punto lo trabajamos enredarse por frente, un medio punto alto. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Así voy a continuar por esta vuelta trabajando estos puntos así como se presentan. Al final me voy a unir aquí al inicio donde está la cadena con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a repetir esta misma vuelta 2 veces más. Así que continúen así y nos vemos al final de la cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta parte aquí del pantaloncito. Hice 5 vueltas en lugar de las 4 que les había dicho. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego ya escondí el hilo que me sobró. Y aquí está ya el pantaloncito terminado. Miren qué lindo está. Aquí hice una cadena larga de 100 cadenas y la pasé aquí por alrededor de la cintura. Y esta parte está terminada. También aquí le agregué estos pomponcitos aquí a los zapatitos. Miren qué lindo está. Y también lo mismo. Hice una cadena de 50 cadenas, así es que ahí están ya los zapatitos también terminados. Miren qué lindo está el pantaloncito con sus pompones. Aquí ustedes pueden ponerle un listón o lo que sea. Yo me gusta así como se mira, está muy lindo, ya que este pantaloncito lo hice para que haga conjunto con esta chaquetita también que ya les enseñé cómo hacer. Miren, ahí está. Está bien bonita y bien fácil de hacer. Creo que este trajecito es ideal para un bebito recién nacido de 0 a 3 meses. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.